Hola Tecnoshockers, en el año 2024 se cumplieron 20 años, ahí es nada, del estreno de la serie Perdidos, del estreno de la serie Lost, una serie que cambió las reglas del juego a la hora de hacer series, pero también a la hora de consumir series, introduciendo conceptos que eran totalmente novedosos, el uso de los flashbacks, el uso de Internet, que quizás era un Internet que todavía estaba en pañales, pero bueno, ya era un recurso más, era ese metalenguaje, esos websodios, esos episodios web entre temporada y temporada. Cambio las normas y nosotros las seguimos recordando con muchísimo cariño. Y hoy, en nuestro apartado de imprescindibles, no hablamos de una película, hablamos de una serie. Hoy hablamos de Perdidos. Tecnoshockers, bienvenidos. Justo como decía hace un momento, la serie Perdidos ha cumplido ya 20 años, ya va para 21, y la seguimos recordando con muchísimo cariño porque muchos nos enganchamos a las series a partir de Perdidos y la considero una de mis imprescindibles. ¿De qué iba Perdidos? Más allá de ser la historia de un naufragio aéreo, un accidente de avión, en el que unos supervivientes aprendían a vivir en una isla, que eso es lo que en un principio podíamos creer que era realmente una historia de fantasía, de ciencia ficción, de elementos paranormales, viajes en el tiempo, realidades alternativas y un uso del flashback y del flash forward y de la realidad alternativa que fue pionero sin duda alguna. Vamos a hablar por temporadas y así vamos a recordar la historia de esta imprescindible como es la serie Perdidos. Y es que la historia comienza en una primera temporada en el que un vuelo, el 815 de Oceanic Airlines, se estrella en una isla que resulta ser una isla misteriosa y los supervivientes lucharán por sobrevivir en esa isla mientras van descubriendo los secretos inquietantes de la isla, como por ejemplo el humo negro. La isla termina siendo un personaje más, el humo negro como digo, o a los otros que no estaban solos en la isla. Además, como hemos dicho hace un momento, se usa el flashback de una manera narrativa súper interesante porque se explora el pasado de los personajes a través de flashbacks y se centra normalmente en uno o dos personajes en cada capítulo y a través de flashbacks y a veces flash forwards pues nos cuenta flashback hacia atrás, flash forward hacia adelante, nos cuenta el devenir de ese personaje, sus secretos, sus motivaciones, el por qué acabó en ese avión, etcétera, etcétera. De la primera temporada y de toda la serie podríamos destacar a Jack, que es el personaje que abre el ojo y que lo inicia todo, a Kate, que es Evangeline Lilly, a John Locke, a Sawyer y a tantos personajes, pero en la primera temporada quizás se centrasen más bien en estos y no en otros. La primera temporada termina con un cliffhanger que también fue marca de la casa, el cliffhanger, el abrir incógnitas, el dejar el señuelo para que estuvieras enganchado hasta la siguiente temporada, y el cliffhanger es a ver qué pasará de la primera a la segunda temporada, era cuando en la culminación de la primera temporada se encontraban con esa escotilla escondida bajo tierra que se preparan para abrirla y va a dar mucho que hablar, y así era cuando se abría la escotilla, cuando empezaba la segunda temporada. Ahí es donde conocemos todo el tema de las estaciones de investigación. La primera, esa escotilla, era la estación del Cisne y los supervivientes tenían que ingresar un código cada 108 minutos para evitar un desastre. Ahí descubrimos la iniciativa Dharma, la conexión con la isla. Vuelven a aparecer los personajes conocidos como los otros, que poco a poco iremos sabiendo de estos otros
personajes. Aparece Desmond, que Desmond Hume fue uno de mis personajes favoritos. Era curioso, como algunos personajes tenían nombre de filósofos, otros de científicos, la lucha de la ciencia contra la fe contra la razón. Bueno, pues Desmond Hume, que era el que estaba en la escotilla, aparece como un nuevo personaje en la segunda temporada. Y otro cliffhanger, así acaba la segunda temporada, es la explosión de esta estación que habían encontrado bajo la escotilla, y vemos cómo esta explosión en la isla afecta también al exterior de la isla. ¿Y qué pasará? Pues otro cliffhanger más. Eso fue un problema quizás de Perdidos, abrir tantas incógnitas, tantos cliffhanger, y 20 años después hay mucha gente que se sigue preguntando ¿y esto por qué era? Por ejemplo, lo de los números, que sí, que dieron explicación, que luego hicieron algunos vídeos dando más explicaciones, pero hay algunas explicaciones que quedaron forzadas. Era más interesante el camino que la meta. Pero bueno, explota la estación del Cisne. En la tercera temporada tenemos que hay los dos bandos, los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic y los otros que estaban vinculados con la iniciativa Dharma en su mayoría. Pues hay un enfrentamiento, y Jack, que digamos que es el más o menos protagonista de los tripulantes del avión de Oceanic Airlines, es capturado, porque es médico, que no lo habíamos dicho, Jack es médico, es capturado y obligado a intervenir a Benjamin Linus, que era líder de los otros. Y aquí se introducen personajes nuevos como Juliet Burke, que es una de mis personajes favoritos. Siempre me acordaré en la última temporada, en aquella máquina de Bending, cuando dice "Bésame, James", refiriéndose al personaje de Sawyer, que había tonteado con el personaje de Evangeline Lilly, pero que al final el personaje de Evangeline Lilly, Kate, termina con Jack. Bueno, pues Juliet Burke, que tiene también una conexión misteriosa con la isla, y vemos cómo se van alternando los flashbacks y los flash forwards, enseñando el pasado y el futuro de los personajes. Súper interesante. La temporada pues termina con la muerte de algunos personajes, y así llegaríamos al final de la tercera temporada, y justo enlazaríamos con la cuarta temporada, donde aparecen nuevos personajes, porque a la isla llega un carguero con gente que va a llevar a cabo una misión desconocida. Vemos que el carguero está conectado con Charles Widmore, un hombre poderoso que busca la isla. La tensión va en aumento entre los supervivientes, el equipo del carguero, los conflictos que se plantean. Se muestra cómo algunos de los supervivientes consiguen salir de la isla, y vemos lo que ocurre después. También vemos cómo la temporada termina con el regreso de Jack a la isla, que se había conseguido dejarla, y vemos que todo queda preparado para la quinta temporada. Y es que en la quinta temporada se acentúa el tema de los viajes en el tiempo. Y en la sexta temporada se exploran más que nunca los viajes en el tiempo, las líneas temporales, los fly side away, es decir, las líneas paralelas, las realidades alternativas. Una, por ejemplo, donde el vuelo de Oceanic, el 815, nunca se estrella, y en donde los supervivientes continúan en la isla. Se revela el verdadero propósito de la isla y su conexión con la fuente de energía misteriosa. Y vemos cómo algunos personajes se curaban, otros no se curaban, y al final la serie pues concluye con aquel final en el que se supone que los personajes van muriendo, pero que se encuentran todos en el más allá, y que tuvo pues gente que lo criticó también, como si fuera un poco un final de Los Serrano, pero a mí sí que me gustó. Si hiciéramos un poco de recuerdo de la galería de personajes de Perdidos, que además de los viajes en el tiempo y los misterios, eran el motor fundamental de la serie. Entonces tenemos que hablar de Jack Shephard, un cirujano con un fuerte sentido de liderazgo y una necesidad de controlar siempre la situación. Luego estaba el personaje de Kate Austin, que era una fugitiva
introspectiva, con un pasado misterioso y tenía muchas habilidades de supervivencia. John Locke, que era un hombre de profunda fe y en la isla pues tiene esas dudas entre la fe y la razón que tantas veces aparecieron en la serie. James Ford, apodado como Sawyer, que es un estafador con un pasado traumático, actitud cínica y que al final se le termina cogiendo muchísimo cariño. A Said Jarrah, un ex soldado iraquí con habilidades para la interrogación y un gran sentido de la justicia. Sun Yong-hun y Jin Soo-hon, más o menos, nunca supe pronunciar estos nombres, matrimonio coreano con una relación compleja y secretos ocultos. Es el personaje de Daniel Day-Quinn, que después vimos en New Amsterdam o en The Good Doctor. Hugo Harley Reyes, que es un hombre con una suerte inusual y es una personalidad amable. Es toda la trama de los números de la lotería. Charlie Pace, un músico en recuperación de adicciones con un corazón muy noble. Al final de creo que es la tercera temporada, es aquel final en el que tiene en la mano It's Not the Penny Boat y termina falleciendo, se muere ahogado. Desmond Hume, un hombre con una capacidad de viajar en el tiempo y una conexión especial con la isla. Claire Layton, madre soltera. Juliette Brooke, que es la doctora que trabaja para los otros, de la que ya también hemos hablado antes, y una infinidad de personajes que eran un poco el alma de la serie. ¿Y a vosotros os gustó Perdidos? ¿La seguisteis hace 20 años? ¿La habéis visto después? ¿Creéis que sería posible una recuperación de la serie o una nueva temporada o un reencuentro al estilo, yo qué sé, pues mira Los Serrano, ya que decíamos el final de Los Serrano o el reencuentro de tipo Friends? No sé, dejádmelo en la caja de comentarios. Y aunque no salía en Perdidos, yo ahora os dejo con el amigo Jim Carrey. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Suscríbete, dale a like y suscríbete.